Bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a este programa especial sobre la fraternidad sacerdotal de San Pío X, fundada por el arzobispo misionero Monseñor Marcel Lefebvre. Voy ahora a dar lectura a unos cánones del Código de Derecho Canónico para que nos sirvan de marco para comprender mejor, para conocer mejor de lo que hoy vamos a hablar. Porque si no, estamos hablando de oídas, repetimos lo que otros dicen, pensando que estos saben mucho y a lo mejor no saben tanto, y no pretendemos dar lecciones a nadie de ningún tipo. En el primer destino que yo tuve de sacerdote, en un pueblecito de Castilla, en la frontera de Toledo con Ávila, Buenaventura, un pueblecito, pues ahora no llega ya a 400 habitantes, año 2008, cuando yo me ordené. Pues había una iglesia preciosa de piedra del siglo XVI que se caía a pedazos y me puse a arreglarla, a lo bestia, toda. Y me llamaba mucho la atención y me hacía gracia, y lo comenté en varios sermones, que no sabía que había una población tan grande en aquel pueblecito para mí queridísimo de Buenaventura, una población tan grande de arquitectos, de aparejadores y de expertos maestros constructores. Bueno, pues ahora ha sucedido algo parecido, ¿no? Pues desde el 2 de febrero, que el superior general de la Fraternidad de San Pío X, el padre Davide Pagliariani, si lo digo bien, Pagliariani, anunció en las próximas consagraciones episcopales para el 1 de julio, pues de repente han surgido miles y miles de expertos en teología dogmática, en historia de la Iglesia, en derecho canónico, en todos los saberes teológicos habidos y por haber. Bueno, pues aquí no pretendemos dar lecciones a nadie, por supuesto, menos todavía condenar y despreciar o, ¿cómo diría? Minusvalorar, sino que simplemente queremos que ustedes sean los que saquen sus propias conclusiones. Una cosa que es realmente enervante de la Iglesia contemporánea, desde el Vaticano II, es que trata a los fieles como imbéciles. Ya está, en el sentido etimológico de la palabra, como débiles mentales, como imbéciles. Y eso provoca la infantilización de los fieles, lo vemos, la infantilización de los pastores, sacerdotes y obispos y cardenales, lo vemos, y todo desemboca en una estupidización, ¿no? Juan Manuel de Prada diría cretinización, bueno, una estupidización generalizada del pueblo fiel y de los pastores. Bueno, pues como aquí en Tectón contamos con que los que nos siguen no son estúpidos, no son imbéciles, y ellos solitos pueden pensar y pueden razonar porque así nos ha creado Dios, con un alma racional, pues simplemente en este programa de hoy, con nuestros amigos, con el querido padre Moore, con el querido padre Ezequiel, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, queremos aportarles información objetiva. Queremos lanzar, por lo menos un servidor, preguntas para que también ustedes se las puedan hacer y puedan pararse a pensar la fe, a pensar racionalmente y a plantearse muchas cuestiones que ha puesto sobre la mesa este anuncio de la Fraternidad San Pío X. Es que, claro, lo que ha hecho este anuncio es que se han saltado las costuras de muchas incongruencias y de muchas contradicciones que venimos arrastrando, no desde el pontificado del Papa Francisco, sino desde el propio Concilio Vaticano II, 60 años. Entonces, esas contradicciones, esas incongruencias, esas violaciones del principio de no contradicción, pues otra vez están, y si me apuran, todas juntas sobre la mesa. Así que voy a dar inicio, antes de que entren nuestros amigos, con los que hoy vamos a dialogar, al Código de Derecho Canónico. Como ustedes saben, el Código de Derecho Canónico es este libro, que es el conjunto, la compilación de leyes por las cuales se rige la Iglesia Católica.
Y en el canon 749, 7, lo pueden buscar ustedes, lo leen tranquilamente en su casa, aquí nuestro realizador nos lo pone en pantalla, 749, parágrafo 1, dice: en virtud de su oficio, el sumo pontífice goza de infalibilidad en el magisterio cuando, como supremo doctor, o supremo pastor y doctor de todos los fieles, a quien compete confirmar en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina que debe sostenerse en materia de fe y de costumbres. Aquí están las condiciones. Como supremo pastor y doctor de los fieles, goza de infalibilidad cuando confirma la fe a sus hermanos, cuando proclama en un acto definitivo, solemne. Estos son los requisitos, si no, no hay tutía. En materia 749, 749, parágrafo 2. También tiene infalibilidad en el magisterio el Colegio de los Obispos cuando los obispos ejercen tal magisterio reunidos en el Concilio Ecuménico y como doctores y jueces de la fe y de las costumbres declaran definitivamente para toda la Iglesia que ha de sostenerse una doctrina sobre la fe o las costumbres, o cuando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, enseñando de modo auténtico junto con el mismo romano pontífice las materias de fe y costumbres. Fíjense la insistencia, materias de fe y costumbres. Lo que no sea de fe y costumbres, pues el cambio climático por acción antrópica del hombre, Laudato Si, pues no es materia de fe y costumbres. No, la Pachamama, pues no es materia de fe y costumbres. Pero bueno, en materia de fe y costumbres concuerdan en una opinión que debe sostenerse como definitiva. 749, parágrafo 3. Ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta así de modo manifiesto. Quédense con este especialmente. Canon 749, parágrafo 3. Ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta así de modo manifiesto. Canon 750. Se ha de creer con fe divina y católica, con fe sobrenatural, teologal, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición. Recuerden esto, que es también importantísimo. Las dos fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita, y la Sagrada Tradición, que es palabra de Dios transmitida. El magisterio no es fuente de revelación. No hay tres fuentes de revelación: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. No, queridos. Sagrada Escritura y tradición, palabra de Dios escrita, Sagrada Escritura, palabra de Dios transmitida, Sagrada Tradición. El magisterio no es una fuente de revelación. Chimpún. Por cierto, la revelación termina con la muerte del último apóstol, de San Juan Evangelista. Ahí se cierra la revelación, ya no hay revelación. Habrá revelaciones privadas, revelaciones privadas. Las apariciones de Santa Margarita María de Sagrado Corazón a Santa Margarita María de la Coque, las apariciones de la Santísima Virgen María en Lourdes, en Fátima, ¿de acuerdo? Revelaciones privadas. Pero la revelación pública se cerró ya con la muerte de San Juan. La boca de cada papa no es una fuente de revelación continua. ¡Ojo! Quitémonos ya de una maldita vez la papolatría, ese ultramontanismo progresista actual que tenemos, la papolatría, quitémonos ya de la cabeza, queridos, por favor, queridos míos. La boca del Papa, me da igual el Papa que sea, no es una fuente constante y continua de revelación. Luego, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, es decir, en el único depósito de la fe, encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya sea por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Y termino, 751, Canon 751. También retengan esto. Yo les pido, como sé que muchos toman notas, porque me lo hacen llegar, pues tomen en nota. 749, parágrafos 1, 2, 3, 750,
canon 751, estos tres. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Bueno, pues estos tres cánones, queridos seguidores, queridos amigos, nos sirven de marco para que comprendamos pues lo que está suponiendo para la Iglesia este anuncio de la Fraternidad de San Pío X, para que comprendamos de lo que vamos a dialogar en este programa y para que no nos dediquemos a repetir lo que los maestros y pontífices supremos ahora y jueces universales pues dicen, condenan, porque esto no funciona así. Así que sin más, vamos a dar paso a nuestro queridísimo y admiradísimo padre Charles Moore. Muchas gracias, padre, muchas gracias. ¿Te encuentras bien este miércoles de ceniza? Me encuentro bien, gracias a Dios. Y mira, ahí creo que es del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, cito de memoria, puede que me equivoque, que dice, porque es que es lo que pienso cada vez que te veo, dice San Juan de la Cruz: mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Así que cada vez que veo tu presencia y figura, aunque sea en pantalla, pues yo me alegro muchísimo de poder estar contigo. Yo más todavía, con un pensamiento así, que el que me está mirando, válgame Dios, excelente, excelente, me siento muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación al programa, va a ser muy interesante este programa de hoy. Y yo también tengo unas aportaciones al tema, creo que son muy buenos, muy fuertes, uno muy fuerte, muy fuerte, positivo. Y ya, a ver. Bueno, pues me voy a hacer un poquito de publicidad, padre Moore, de mi libro 1936, Cruzada, no Guerra Civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, padre Moore, mi abuelo materno, Zarraute, vasco, yo no le pude conocer porque murió cuando mi madre tenía 12 años. Pero mi abuelo paterno, Calvo, los dos habían combatido en la cruzada en 1933. Los dos combatieron, mis dos abuelos, en la cruzada de 1936. Y mi abuelo paterno, Calvo, que sí pude tratarle y que le admiraba y para mí era pues, un oráculo divino casi, pues me dijo, yo le pedía de niño, cuéntame. Porque yo quería ser militar de niño, padre Moore, yo quería ser militar, yo quería ser soldado, me tiraba el día viendo películas bélicas, Los cañones de Navarone, Iwo Jima, Okinawa, Guadalcanal, 12 del Patíbulo, bueno, todo el día así. Y terminaste siendo soldado. Increíble, fantástico. Soldado de Cristo Rey. Yes. Soldado de Cristo Rey. Bueno, pues me acuerdo que yo le decía mucho a mi abuelo, cuéntame cosas de la guerra, de lo que yo he vivido, la guerra de 1936, y una cosa que me dijo se me ha quedado grabada para toda mi vida, padre Moore, y es la siguiente: los compañeros de trinchera no se eligen. Los compañeros de trinchera no se eligen. Así que, como militamos en la misma trinchera, que es la trinchera de Cristo Rey, la trinchera de la resistencia católica, pues por eso tenemos hoy con nosotros pues a un gran amigo invitado, que es el padre Ezequiel Rubio, de la Fraternidad de San Pío X. Muchas gracias a ambos dos. Muchas gracias, padre Gabriel. Muchas gracias, padre Moore, de permitirme estar con ustedes en esta tarde tan importante, ¿no?, como para nosotros del inicio del ejercicio cuaresmal. Así que muchísimas gracias por darnos este espacio y, como bien decías, padre Gabriel, por lo menos que la gente pueda opinar sobre una materia, pero habiendo ido a las fuentes y no quedarse tan solo con dimes y diretes.
aprobarán, no aprobarán, compartirán, no les parecerá, pero que formen el juicio propio habiendo escuchado en este caso, a un sacerdote de la Fraternidad San Pío X. Muy bien. Antes de que te pregunte, Padre Ezequiel, si me puede poner nuestra lección en pantalla, la biografía, porque claro, usted lo ha dicho, las fuentes, aquí hay las fuentes, aquí hay las fuentes. Si puede poner en nuestra lección en pantalla la biografía de la noticia, sobre la biografía de Monseñor Lefebvre, de Religión en Libertad, ahí la tenemos. Religión Libertad, por cierto, nada sospechosa de página tradicionalista. Yo soy mucho de Hakuna y estas cosas. Bueno, pues ahí tenemos una noticia del 2000, no lo veo bien, ¿cuándo fue? 2020, creo, de Monseñor Fele, cuando era superior de la Fraternidad San Pío X, que se entrevistó con el Papa Francisco y le dijo el Papa Francisco que había leído 2 veces la biografía de Monseñor Lefebvre y que el libro le había gustado. Se refería a este libro, queridos seguidores. Esto es la biografía oficial de Monseñor Lefebvre. En España hubo una de Gambra, de José Miguel Gambra, ya de hace unos años, y esta es la oficial. Estamos hablando de un libro de 900 páginas. Miren qué ladrillaco, 900 páginas, muy bien escrito por Monseñor Tissé de Malheré, que en gloria esté. Muy bien escrito, muy bien traducido el francés. Aunque sea tan gordo, 900 páginas, no es aburrido, no es árido, se lee fenomenal. Yo les invito a que lo lean. Yo, sinceramente, no quiero ser malo, pero es que no puedo evitarlo. Todos sabemos que el Papa Francisco no era un hombre de lecturas abundantes, ni muy aficionado y dado a la lectura. Él dice que había leído 2 veces este libro, o sea, que había leído 1800 páginas. Me cuesta creerlo, si les soy sincero, como cuando dijo en Tradiciones Custodes que había respondido el Episcopado Mundial diciendo que la misa tradicional era malísima y luego la periodista Padre Murdi, Daña Montaña, demostró documentalmente que era mentira. Pero bueno, no quiero ser malvado de ningún modo, no quiero ser pérfido. Entonces me creo lo que le dijo el Papa Francisco a Monseñor Fele, de que se leyó 2 veces, a falta de una, la biografía oficial de Monseñor Marcel Lefebvre, del obispo Bernat Tissé de Malheré, fallecido, y que se la recomiendo. Pero entiendo, queridos amigos, que 900 páginas, pues a algunos se les pueda atragantar porque no tienen tiempo o porque no están acostumbrados a leerse un libro de 900 páginas. Bueno, pues siguiendo lo que decía el Padre Ezequiel, con esas fuentes, de ir a las fuentes, pues les recomiendo algo mucho más liviano, que es un documental. Este documental se titula Un obispo en la tempestad. Documental, no sé, 1 hora, hora y poco, no recuerdo exactamente, que es muy objetivo, muy imparcial, muy gracioso. A mí me resulta gracioso porque van a ver desfilar a unos cuantos sacerdotes muy progresistas, vestidos de camisa de rayas y estas cosas, y todos hablan maravillas de Monseñor Lefebvre porque fueron alumnos suyos o porque trabajaron a su lado en las misiones en Gabón, en el África francófona. Entonces, no es, eso me resulta gracioso por una parte, y por otra parte es un vídeo también que conmueve, porque ves el alma de misionero y cómo este hombre entregó su vida a Jesucristo Rey y a la expansión de la fe. Y puedo decir, yo sí, porque como yo estoy más fichado ya que Bin Laden, pues yo puedo hablar con libertad. Que muchos sacerdotes de muchos lugares me han comunicado que tenían una imagen demonizada, satanizada de Monseñor Lefebvre, que es la que le habían dado en el seminario, por supuesto, y que tras ver este documental, pues tipo San Pablo, se le habían caído las escamas de los ojos y habían empezado a tener una percepción totalmente, diametralmente opuesta a la que le habían inoculado sin fundamento ninguno en la realidad de los hechos en el seminario, ¿no? Y además esa imagen estereotipada, superficial, epidérmica de Monseñor Marcel Lefebvre y lo que fue y lo que es en la actualidad también su obra. Así que si se atreven con la biografía, 900 páginas, insisto, muy bien escrita, adelante con ella. El Papa Francisco se la leyó 2 veces, no sean ustedes menos que el Papa Francisco. ¿Que no se animan con 900 páginas? Pues pónganse el documental tranquilamente cuando estén cenando, cuando estén almorzando y pueden ver la vida y la obra
de un obispo católico y de un apóstol, un apóstol. Muy bien, pues sin más por mi parte, que ya he hablado muchísimo, Padre Ezequiel, cuéntele un poco a toda nuestra audiencia el porqué de la fundación de la Fraternidad San Pío X, el contexto, cuál es la finalidad de la fraternidad, sus apostolados, bueno, un poco como presentar a la familia. Claro que sí. Bueno, Monseñor Lefebvre, ya pensando en retirarse y en jubilarse, habiendo pasado la revolución del Concilio Vaticano II, fue solicitado por unos jóvenes que querían ingresar en el seminario, pero que no encontraban un lugar donde poder tener una formación tradicional. Y Monseñor en primera instancia derivó a ver si en Suiza, en Francia, había algunos lugares, pero viste considerado que no había, los seminaristas volvían escandalizados, entonces tanto le insistieron a Monseñor, y Monseñor, considerando que esa no iba a ser la voluntad de Dios, que ya había cumplido sobradamente en el África sus 2 veces, y su episcopado, y toda la trayectoria con los padres del Espíritu Santo, habiendo sido superior general. Bueno, dijo, si esto viene de Dios, veremos. Y así fue que Monseñor va poco a poco a encaminar a estos seminaristas hasta que por fin ve un signo del cielo que debe fundar la fraternidad y va a tener esta aprobación canónica por el obispo ahí de Lausana, Monseñor Charrière, el 1 de noviembre de 1970. De tal manera que ese es el día en donde canónicamente queda erigida la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. La finalidad de nuestra fraternidad no es sino, como dice Monseñor, la Santa Misa de siempre, y con todo lo que de ella se desprende, es decir, la Santa Misa, el sacerdocio católico y por extensión, claro está, lo que va a ser la salvación de las almas en la vida de la tradición. Pero la misa de siempre, esta perla del Evangelio, y el sacerdocio, como él va a decir, en esa vida que mencionabas, ahí lo dice Monseñor Tissier de Malheré, él estando en Dakar, un día tuvo, él lo comentaba como un sueño, pero que no fue un sueño, sino como que nuestro Señor le hizo entender, le hizo ver, que quería que transmitiera el sacerdocio en toda su pureza. Y esta suerte de visión, esta suerte de manifestación, de sueño, siempre le hizo ruido a Monseñor, pero no veía la ejecución. Y va a ser con la fundación de la fraternidad, con este deseo de transmitir el sacerdocio como siempre lo transmitió la Iglesia, con este deseo de salvar a las almas, con este deseo de transmitir los sacramentos santamente, administrados santamente, como los veía San Pío X, pues va a ser la finalidad de la congregación. Y así es como se funda la fraternidad, se funda en el seminario que va a ser el Decón, que era la antigua casa de aquellos que velaban con los perros San Bernardo y cuidaban, el gran San Bernardo, que cuidaban a los transeúntes, los itinerantes de Italia que cruzaban a Suiza o a Francia. Va a fundarla ahí en Suiza y va a empezar el desarrollo y una congregación que poco a poco va a empezar a extenderse, va a empezar a sacar sus ramas y albergar aves de todo el mundo en los 4 continentes. Y así pues es como Monseñor va a llevar adelante esta fundación por la necesidad que ya vislumbraba que estaba pasando en la Iglesia y que después del Concilio Vaticano II se hizo manifiesta. La fraternidad, en la época del Papa Pío XII y para atrás, ¿qué sentido hubiera tenido si la única misa era la de San Pío V,
y los sacramentos antes de la Reforma eran iguales. El problema es que con la reforma del concilio y con la aplicación de todos los principios del concilio, surgirá esta revolución eclesiástica y que tocará la fe, la moral, el culto, el sacerdocio, la estructura misma de la iglesia, ¿no? Entonces, Monseñor va a ser, nosotros lo vemos, este hombre providencial, este hombre de Dios, que la providencia usó para conservar la tradición de la iglesia en su totalidad, y que gracias a Dios y la Virgen, por la gesta que él hizo, y ya cerca de su muerte, previendo ya su partida, consideró este signo de la providencia de consagrar obispos. Gracias a esta gesta es que hoy, por ejemplo, yo puedo hablar con ustedes como sacerdote. Monseñor fallece en el 91, y ¿qué hubiera sido si no hubiera consagrado obispos? Se hubiera quedado ahí, y la fraternidad sería un recuerdo de este obispo francés que fundó una congregación, pero que quedan recuerdos, antiguos sacerdotes, ancianos y cenizas, ¿no? Gracias a esta obra de Monseñor es que la tradición sigue en pie. A modo de síntesis, bueno, abierto a preguntas, pero me parece que es un poco la idea general de nuestra congregación, de su fundador, de la fecha y de la necesidad, ¿no es cierto?, de seguir en esta trinchera, mancomunados por la Santa Fe Católica, por la restauración de la Iglesia, ¿no?, en este momento tan grande de crisis. Muchas gracias, padre. Bueno, queridos seguidores, por si alguno no conoce, y para animarle a que por lo menos vea el documental, fueron casi 40 años los que Monseñor Lefebvre estuvo de misionero en África. Casi 40 años, lo digo porque la figura estereotipada que nos venden cuando somos seminaristas a los sacerdotes es que poco menos que Monseñor Lefebvre, una especie de reedición del cardenal Richelieu, que solo estaba pensando en su capa y en sus vestiduras palaciegas y demás. No, Monseñor estuvo casi 40 años de su vida en África de misionero, fue religioso de la Congregación del Espíritu Santo, Misioneros del Espíritu Santo, superior general, profesor de seminario, doctor en teología, doctor en filosofía. Estamos hablando de una persona, independientemente ya de los talentos que Dios le dio sobrenaturales, que lo que se refiere a cualidades humanas, era un hombre realmente extraordinario. Monseñor, siempre te digo Monseñor Moore. Monseñor Moore, futuro Monseñor Sí, Moore. no me insultas, no me insultas. No, adelante. Perdona, pero es que me sale. No sé qué diría el pervertido de Freud con esto del subconsciente, pero es que me sale decirte Monseñor Moore. Monseñor Moore, a ti es tú la palabra. Bien, solamente cuando estaba hablando, padre, usted usó la palabra tradicional. Por decir, un grupo de seminaristas hablaron con el Monseñor Lefebvre para tener una formación tradicional. Está muy bien. Yo soy tradicionalista, así que no hay ningún problema con la palabra, pero más que eso, más fundamental que esta palabra, una formación sana. Lo que estaba pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, y también en diferentes partes de Hispanoamérica, en esos años de los 60 y 70, era una locura. La forma de llamarlo formación es un insulto a la palabra. No fue una formación, fue una deformación. Entonces, lo que yo me acuerdo que había hablado yo con muchos seminaristas en aquel entonces que estaban buscando una formación sana, de ser sacerdotes normales, así. Pero todo estaba cambiando. Ustedes usan la palabra chotear, de hacer ridículo.
¿no? Chotear, no. Chotear, bueno. Eso son mexicanadas. Es una mexicanada, así es. Bueno, es un choteo. Hicieron un choteo de la formación. Era una broma. Que esto ha cambiado, el otro ha cambiado, no sean tan antiguos, etcétera, etcétera. Lo que daban era pura basura. En la categoría más alta que se podía llamar psicología popular, pop psychology. Era todo. Dejaron de enseñar, y eso es muy importante, dejaron de insistir en una formación de filosofía. ¿Sí? Y se metieron muchos en psicología. Psicología, hablando de ciencias no científicas. La psicología es reina de esas que no, cada cinco días está cambiando de opiniones. Pero lo pusieron en lugar de filosofía. Ahora, cuando entraron en teología, claro que no se puede enseñar a Santo Tomás de Aquino sin filosofía. Así es que lo eliminaron completamente y empezaron a estudiar protestantes, teólogos protestantes, netamente protestantes, punto. Así es que hoy día muchos de esos sacerdotes que yo los conozco todavía no saben hablar ni entender de teología católica, de verdad. Y no es por mala voluntad, es por la falta de formación. Pero regreso a eso. Una formación sana, una educación sana. No recibieron eso. Y es una lástima. Tenemos casi 3 generaciones de sacerdotes en los últimos 60 años sin una formación sana. Ahora, de vez en cuando se encuentra obispos buenos y seminarios buenos, pero muy difícilmente. Ahora, cuando empezó Monseñor Lefebvre, dio una solución a los que estaban buscando una formación sacerdotal sana. Ahora, punto y aparte. Yo fui secretario durante muchos años al cardenal Eduard Gagnon, un hombre sumamente inteligente y santo, de verdad, un santo hombre. El Santo Padre, Juan Pablo II, lo mandó a Econ en 88. Y es muy importante este hecho para los que nos están escuchando porque estamos casi en lo mismo ahora. Peor, estamos peor, Padre Moore, estamos peor. Sí, estamos peor, es cierto. ¿No sabes ese dicho italiano? Al peggio non c'è limite, lo peor no hay límite. No, siempre puede ser peor. ¿Sí? Total. Fue enviado por el Papa para hacer una visita apostólica al seminario de Econ. Duró casi un mes. Habló con la mayoría de los seminaristas, habló con los superiores, etc. Y al final, él me dijo eso, porque después de eso vino a México conmigo. Estaba ahí como un par de semanas. Y me dijo, le pregunté, ¿y el seminario cómo lo vio usted? Dice, es como yo les dije, y también lo di en un reportaje del Vaticano. Este seminario de Econ serviría como modelo de seminario para todo el mundo católico. No solamente que estaba bien, como un modelo. Así deberían de ser los seminarios. Bien. Ahora, habló también seriamente con su excelencia, proponiéndole no consagrar 4 obispos, sino uno solo. Este fue el propuesto de Ratzinger, a propósito de Papa Juan Pablo II, pero del cardenal Ratzinger, de la Congregación de Doctrina y Fe.
lo mandaron con esta visión. Y Monseñor Lefebvre explicó, básicamente dijo, entiendo el problema, lo he investigado, lo he experimentado, lo he vivido con esto durante mucho tiempo. Tiene que ser los 4. Porque yo no confío en el Vaticano. No confío en su política. Ahora, Gagnon, siendo buen visitador, dice, ¿y por qué? ¿Por qué no confía? Dice, porque si consagro uno, muero yo, y luego quede este individuo, y no le dan permiso de consagrar otro obispo, se muere todo el movimiento con él. Si 4 tiene más esperanzas de seguir viviendo. Y lo he visto desde muchos puntos de vista, y así tiene que ser. Y el cardenal Gagnon me dijo a mí personalmente, le dijo a Lefebvre, haces bien. Imagínate, el embajador del Papa, que fue para convencerle de no consagrar 4, dice, haces bien a consagrar 4. Haces bien. Y dicho y hecho. Ahora, a consecuencia de eso, yo sé que estoy hablando mucho, tenme un poquito de paciencia, y luego termino. Yo, mis confesores, directores espirituales en mi vida sacerdotal han sido jesuitas cuando eran jesuitas, ya no. Y después padres del Opus Dei. Ahora puedo decir lo siguiente: los sacerdotes del Opus Dei, para mí, en cuanto a dirección espiritual y confesión, magníficos. Magníficos. No estoy hablando de la obra en sí. Estoy hablando de los individuos que a mí, Dios me dio la gracia de conocer y tener contacto con ellos. Su queja contra la consagración de 4 era que tenemos que obedecer al Papa. Así. Muy bien. Ellos trabajaron mucho, y hay mucho más que se puede decir de esto. Estoy ya trabajando en otro libro con un gran vaticanista de los tiempos estos, lo que estaba pasando en el Vaticano, pero que es muy complicado. Pero la cosa es esta, que el Opus Dei estaba muy en contra, pero finalmente poco a poco consiguieron su propio obispo, una prelatura personal. ¿Y qué les pasó? Pasó exactamente lo que Monseñor Lefebvre temía. Exactamente lo que él temía. Quitaron su obispo, el Papa Francisco quitó su obispo, y luego los mandó, ningún privilegio de nada, los mandó a la congregación del clero para su dirección, etc. Y ya se acabó. Ahora, hoy día conozco cientos de personas que salieron de la obra del Opus Dei, desanimados. ¿Ok? Muy bien. En gran parte, Monseñor Lefebvre vio esto. Es un profeta. Es un profeta, verdaderamente. Vio no solamente esa posibilidad, esa amenaza. Y dijo, pues yo tomo las consecuencias, pero así tiene que ser para seguir el movimiento. Bien, yo dije lo que tenía que decir, pero me consta que Gagnon así dijo. Hemos platicado bastante de esto y estaba completamente de acuerdo con Monseñor Lefebvre. Y creo que también Lecon escribió una cosa muy positiva en el libro de actos del seminario, que fue fantástico. Ahora, esto no fue lo que querían, lo que esperaban oír en el Vaticano, pero así fue. Padre Moore, una cosa. Esto, como decía el caudillo, esto es la confabulación judeo-masónica. Te está dando problemas el micrófono, entonces se te oye con altibajos.
si puedes apagar un momento el micrófono o si puedes llamar a tu técnico particular, que mira el micrófono porque se oye con altibajo, entonces se te oye, pero luego la mitad de la frase se te baja. Y Pues ojalá que escucharon las partes importantes con altos y las tonterías mías con bajos. Vamos a ver. ninguna tontería. Llama a tu técnico y que te revise. Vamos a ver. Bueno, Padre Ezequiel, el Padre Mura ha abierto, como decimos en España, por cierto, las choterías estas que decía, las mexicanadas, en España es chorradas. Las choterías. En mexicano es choterías. ¿Lo buscaste tú? No, ha sido por deducción. Digo, pues choterías, broma, chotear, pues tiene que ser chorradas, ¿no? Pues chorradas, decimos en España. Pero sí, pues ya está. Padre Ezequiel, el Padre Mura ha abierto el melón. Está la situación de las futuras consagraciones o no sabemos, bueno, la reunión con el inefable Tucho, maestro en teología y moral y en todos los saberes teológicos habidos y por haber. Tenemos también, bueno, lo ha planteado también el Padre Moore de forma indirecta, el estado de necesidad que entienden, o que se entiende, mejor dicho, jurídicamente, teológico-jurídicamente por estado de necesidad, porque es evidente que ahora hay más estado de necesidad que en 1988. Contra esto argumentan bueno, ahora hay muchas más misas tradicionales que en el 88 y muchos más fieles que van a misa tradicional en el 88. Sí, sí, pero también esto lo ha dejado caer el Padre Moore, la inseguridad jurídica, la dinamitación del derecho de la Iglesia que se ha producido durante el pontificado del Papa Francisco, esto es una realidad, pues eso nos deja, y bueno, hay otra confusión que no ha dejado de crecer y de ser alimentada y de ser promovida y promocionada, y ahí tenemos, pues como digo, el inefable Tucho. Pues todo esto, creo que la situación objetivamente es todavía peor que en el 88. Así que bueno, pues si usted quiere explicarnos un poco estas cuestiones que ha ido abriendo el Padre Moore del estado de necesidad, del por qué la necesidad de esos obispos para atender a los fieles que les piden los sacramentos, a sus futuros sacerdotes. Adelante, Padre Ezequiel. Sí, el estado de necesidad que padece hoy la Iglesia es algo muy importante a considerar. Es una realidad objetiva y no subjetiva, y que es fruto y es consecuencia de una crisis que está pasando la Iglesia, una crisis visceral, que no la padece en un lugar, sino la padece de manera universal, que no la padece ni algún país, ni alguna capilla, ni algún sacerdote, ni algún obispo, sino que es una crisis universal en la Iglesia, desde la más alta jerarquía hasta la menor, en los países, en las parroquias, en los obispados, por la cual la misma fe, la misma moral católica, el mismo culto y la misma identidad sacerdotal están padeciendo un desmembramiento, de tal manera de que en las parroquias medias, difícilmente se pueda llegar a encontrar y tener la tranquilidad de recibir la verdadera fe, la verdadera moral, la administración santa, válida y lícita de los sacramentos, y tener esa identidad sacerdotal puesta a flor de piel, sin encontrar una iglesia que está preocupada esencialmente desde estos últimos pontificados, transformando la iglesia en una ONG humanista. Hoy por hoy las preocupaciones de la iglesia parecieran ser la ecología, el racismo, los movimientos migratorios. Hoy pareciera ser las preocupaciones por acompañar en un camino sinodal a aquellos que viven de manera pecaminosa, avalándolos,
Hoy por hoy la vista de la iglesia ha perdido ese norte sobrenatural para ponerlo, para llenar ese norte, para llenarse en el interior de sus barcas con el orden natural. Y así pues, la crisis de la fe es pavorosa. Lo que hemos escuchado del Papa Francisco, las cosas que ha dicho, las cosas que se siguen diciendo, desde que Dios quiso la pluralidad de las religiones, así como hoy por hoy, en este nuevo pontificado, por poner hitos, quitarle a la Santísima Virgen María su mediación, quitarle a la Santísima Virgen María en los textos oficiales su corredención, porque son obstáculos al ecumenismo. Encontrar en el orden natural lo que el Decálogo prohíbe, como es el sexto mandamiento. La Iglesia hoy ya en las parejas, diríamos que conservan el orden natural, los concubinatos, basta que sean uniones estables, basta que recen, basta que sean piadosos, por más esa vida que lleven, pueden acercarse a la comunión. Pero ahora ya, no conforme con eso, es la preocupación también de bendecir parejas que van contra el orden natural, que son sodomitas. San Pablo, que condena el borracho, el sodomita, el ladrón, no entra en el cielo, y la Iglesia que nos acompaña. Padre, que distingue el sodomita y el afeminado, distingue. Sí. Todavía, o sea, todavía atornilla más. Sí. Y hoy por hoy, este documento, Fiduciam Supplicans, documentos que vienen de Roma, documentos que vienen demoliendo nuestra fe, documentos que vienen demoliendo nuestra moral, documentos o ceremonias que vienen demoliendo la santidad y la sacralidad de la liturgia. El Papa recibiendo en la Pachamama y todas las reuniones ecuménicas. ¿Y qué va generando? Un efecto dominó. Y lo que pasa en Roma empieza a repercutir, y lo que ayer se condenaba, como Roma hoy lo aprueba, todo el mundo ya también lo aprueba y está fascinada. Y las reuniones ecuménicas, y si hay reuniones y liturgias indigenistas, todos fascinados, al compás de la viruela, van todos bailando la misma melodía, y así va toda la iglesia hoy en un tren de festejo por haber encontrado esta sirena del mar que tanto los seduce, que tanto los cautiva, que tanto les gusta y por tanto que bregan, perdiendo de vista el orden sobrenatural y quedándose en estas cuestiones propias de una ONG naturalista, pero encima condenable, porque por más que sea una ONG del orden natural que venga a avalar, a bendecir y a fomentar las uniones contrarias al orden divino, pero sin embargo la Iglesia hoy está en esa sintonía. Escándalo incluso para algunas falsas religiones de ver, se dan cuenta, ustedes que dicen que son la verdadera religión y bendicen a los homosexuales. Por fin la Iglesia Católica deja de decir que la Virgen es mediadora, deja de ser corredentora. Es tal la crisis que padece la Iglesia en todos los órdenes, que genera un estado de necesidad en proporción a la crisis. Y es este estado de necesidad que lleva en su momento a Monseñor Lefebvre a fundar la fraternidad, el que le llevó en el 88 a consagrar obispos, y el que mueve hoy al superior general a anunciar estas consagraciones episcopales por la Iglesia, para la Iglesia, siendo partes de la Iglesia Católica y sin espíritu de revancha, sin espíritu de rebeldía, sin deseo de hacer una iglesia paralela como los grupos Pax del otro lado de la cortina de hierro, en la época de Pío XII, cuando vinieron todas estas consagraciones episcopales por las cuales pone tardíamente esta pena de excomunión,
sin este espíritu cismático, sin este espíritu de formar algo, de dar jurisdicción territorial, nada de esto, con el espíritu de la Iglesia para continuar y poder subvenir a las necesidades de las almas, puesto que el mismo derecho canónico prescribe, explica, enseña, manifiesta que prima salus, prima lex salus animarum, la ley primordial, el alma de la ley es la salvación de las almas, y después se ve en cada uno de los órdenes, pero es el alma, es la preocupación de la Iglesia. Ite docete omnes gentes, ir y enseñar a todas las naciones, predicándoles todo lo que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta preocupación de nuestro superior general, de la fraternidad por las almas, hace que, ante una crisis sin igual, cada vez más grande, universalmente concebida y abarcativa a los aspectos de la misma Iglesia. Por otro lado, la reducción de los obispos, de 4 consagrados por Monseñor, 2 quedan vivos. Hay una multiplicidad después, sobre todo de la pandemia, una multiplicidad. Se han centuplicado los fieles por todos lados. Entonces, ante la crisis que pide ir a salvar las almas, ante la multiplicación de las fieles en la fraternidad, ante la reducción de los obispos, pues hay que prever, como Monseñor Lefebvre, hay que prever en el futuro, pero no inmediato, no en un año, hay que prever el futuro, así como hace 38 años tuvieron lugar las consagraciones, prever y asegurar la partida como para unos próximos 40 años más, puesto que esta crisis es muy profunda y universal, de tal manera de ver, a ver si en un periodo que se avecina, de unos 30, 40 años por delante, esta crisis empieza a reducirse, si por obra y milagro de Dios pone un punto final con el retorno a la tradición, y entonces nuestra congregación, nuestros obispos y nosotros vamos a estar absolutamente a disposición de la Santa Sede, de lo que el Romano Pontífice determine. Pero en tanto y en cuanto que siga esta crisis y que no haya reconocimiento del caos generalizado que hay, puesto que parece que estamos todos bailando ahí en la cubierta del Titanic, soñando que el casco está entero y está entrando agua por todos lados, pues hasta que la tradición de la Iglesia no vuelva a ser la vida de la jerarquía, pues tenemos que seguir trabajando por la Iglesia, aunque la Iglesia o no nos requiera reconocer o sea la primera en desacreditar o condenar el apostolado que hacemos, ¿no? La crisis de la Iglesia es urbi et orbi, genera un estado de necesidad por el bien de las almas. La fraternidad se ve urgida de mantener el sacerdocio católico siempre, como siempre lo ha transmitido la Iglesia, y de esta manera poder continuar con la obra providencial de la fraternidad. Como digo, si Monseñor Lefebvre no hubiera consagrado obispos, muriendo en el 91, de ahí para acá todo hubieran sido recuerdos. Y gracias a esa obra es que la fraternidad sigue ordenando sacerdotes, expandiéndolos en el mundo, para la salvación de las almas. Hacía referencia usted, padre Mur, te cedo la palabra ahora mismo, pero solamente quería apuntar un par de cuestiones. Sí. Hoy me voy a hacer publicidad, que llevo muchos de mi publicidad. En una de mis obras, de Roma a Berlín, volumen 1, la protestantización de la Iglesia Católica, el volumen 2 va a haber que esperar porque hay que analizar muchas cosas todavía en curso. Bueno, pues en este volumen, yo uno de los epígrafos le titulo, Padre Ezequiel,
el posconcilio eterno. El posconcilio eterno. Porque, claro, el padre Moore, que fue testigo, bueno, no te he preguntado, padre Ezequiel, ¿cuántos años llevas ordenado? 31. 31. Sois veteranos ya, sois veteranos. Bueno, pues el padre Moore, que vivió aquella época de los 70 también, pues claro, yo era seminarista, entonces los poquitos supervivientes que quedaban, sacerdotes de aquella época, pues daba su testimonio, ¿no? Y decía, no, es que esa época de los años 60, 70 fue terrible. Luego ya se empezaron a enderezar las cosas un poco con Juan Pablo II. Después ya con el Papa Benedicto XVI se están enderezando todavía más y mejor. Pero claro, eso llega el Papa Francisco y se va todo al tacho a la basura. Quiero decir, lo poco o mucho tampoco, pero bueno, lo que se estaba como medio ordenando, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la casilla de salida, pero todavía peor. Entonces por eso estamos mucho peor que estábamos en 1965. Primer apunte. Segundo apunte. El principio que decía, queridos seguidores, el padre Ezequiel es no voy a citar el canon, el código. 1752. Eso es. En 1752 ese es el código nuevo del 83. Bien, ¿por qué está puesto ahí? ¿Por qué termina el código del 83 con ese último canon que dice que la salvación de las almas es la ley suprema? Queridos, esto es lo que me enseñaron a mí en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de San Dámaso. Está puesto ahí al final porque eso relativiza, pero relativiza sanamente, relativiza en su justa medida, todos los 1751 cánones anteriores. Sanamente, en su justa medida, los relativiza, en ese sentido de que al final esa es la misión sobrenatural de la Iglesia. No salvar árboles, sino salvar almas. No árboles, sino almas. Y último apunte, y le cedo la palabra al excelentísimo y reverendísimo próximo cardenal Charles Moore. Queridos seguidores, me dirijo a vosotros. Lo ha dejado caer el padre Moore, ya ha entrado más de lleno el padre Ezequiel. ¿Cuál es el problemón? El problemón es el siguiente. Este es el catecismo romano del Concilio de Trento, de San Pío V, ¿vale? Bien. Y este es el catecismo de San Pío X. Bien. Estos dos señores que están conmigo y un servidor modestísimo de ustedes, creemos en esto, en el catecismo de San Pío V y en el catecismo de San Pío X. Y no estamos en comunión con la Iglesia Católica por ello. Pregunto, esta pregunta es para los seguidores. ¿No estamos en comunión con la Iglesia Católica por creer todo lo que está aquí y solo lo que está aquí? Pregunto. Porque a lo mejor es que hay cosas nuevas en la fe que si no las creemos no estamos en comunión con la Iglesia. Porque lo que está de la fe aquí recogido y lo que está aquí recogido de la fe, pues si creemos solo en eso, entendemos, como lo ha entendido todo el mundo, que con eso somos católicos. Pero voy a ser más actual, Encíclica Veritatis Splendor, de Juan Pablo II, para que vean que no me quedo en San Pío X ni en San Pío V. 1993, por cierto, cuando fue el 30 aniversario, no dijo nadie ni mu en el Vaticano, ni mu, como cuando ha sido el centenario de la Quas Primas, no ha dicho nadie ni mu, como cuando fue el centenario de la 2007 de la Pacendi, no dijo, ni el Tato dijo nada. Bueno, la encíclica, el documento más importante de los 27 años de pontificado de Juan Pablo II, el documento más importante con creces es este. Encíclica Veritatis Splendor. Es el documento más tomista de todos los de Juan Pablo II, donde tiene más citas de la Suma Teológica sobre la moral católica. Este documento se equipara en importancia a la Humane Vitae de Pablo VI. Bien, esto es enseñanza magisterio de la Iglesia, oficial. Pero, queridos míos, ¿y Amoris Laetitia, que permite comunión a los que están viviendo en pecado mortal en concubinato? También es magisterio de la Iglesia, porque tiene la firma del Papa. Pero es que enseña lo contrario, no ya de San Pío V y de San Pío X, de Juan Pablo II. Nada sospechoso de tradicionalismo, Juan Pablo II.
Fiducia supplicans, que dice que tenemos que bendecir a las parejas de sodomitas y lesbianas. También es magisterio de la Iglesia, supuestamente, claro, porque tiene la firma del Papa. Pero es que eso es lo contrario a Veritatis Splendor y al Catecismo de Juan Pablo II. Pero es que todo está metido en el mismo saco de magisterio y enseñanza de la Iglesia, lo que decía el padre Ezequiel. O sea que Juan Pablo II, con tantos otros de la tradición, San Alfonso María Ligorio, la Santísima Virgen María, Corredentora, ya no, como dice el Tucho, el inefable, viril y masculino Tucho, ya no podemos decir a partir de ahora que es corredentora. Porque oscurece, se entiende mal, esto no se comprende bien. Claro, la Santísima Trinidad se entiende perfectamente. El misterio de la Santísima Trinidad no hay que explicarlo, se entiende a la perfección a cualquiera que se lo comentes. Queridos amigos, esto es lo que ha puesto sobre la mesa esta decisión de la Fraternidad de San Pío X. Y por eso lo que he dicho al comienzo del programa, saltan las costuras de todas las incongruencias y de todas las contradicciones que venimos arrastrando 60 años. Y antes de ya ceder la palabra al padre Moore, ¿por qué es esto? Yo lo he repetido en muchas ocasiones, porque desde el Vaticano I, porque aquí la cuestión es el Vaticano I, se ha producido en la Iglesia de facto, no de jure, de derecho, de hecho de facto, la sustitución de la verdad por la autoridad. La sustitución de la verdad por la autoridad. Igual que hay un espíritu, como dicen también del Vaticano II, hubo un espíritu del Vaticano I. El espíritu del Vaticano I no es la Constitución Pastor Eternus sobre la infalibilidad del Romano Pontífice, que está perfectamente expresada, delimitada esa autoridad, sino el espíritu jesuítico, la jesuitización de la Iglesia, que se empieza a producir a velas desplegadas con el Vaticano II, es esta. Y eso lleva a sustituir la verdad por la autoridad. Que no hay problema cuando la autoridad es católica. El problema empieza cuando la autoridad deja de serlo. Y tenemos en el Vaticano II que hay un grupo de obispos, que son los que además van a dirigir el concilio, que ya no son católicos, que no tienen la fe católica. Y el problema ya ha aumentado a medida que, claro, la autoridad ya no es católica. Porque se ha producido esa sustitución de la verdad por la autoridad. ¿Eso a qué ha llevado? A la juridización de la fe. Es decir, primero va la obediencia y luego va la fe. Entonces, los cardenales y obispos alemanes que aplauden la sodomía, el lesbianismo, que están a favor del sacerdocio femenino, canónicamente, jurídicamente, están en comunión con la Iglesia, pero están en comunión de fe, están en comunión de sacramentos y de moral. ¿Qué es lo que hace la comunión en la Iglesia? ¿La ley? Entonces estamos en el positivismo jurídico. ¿La ley? ¿O la ley es la consecuencia de la comunión en la fe, en los sacramentos y en la moral? Esto es lo que ha puesto sobre la mesa esta decisión por parte de la fraternidad. Esto es lo que hay, queridos míos. Es magisterio de la Iglesia, Veritatis Splendor, Fiducia Supplicans, Amor Laetitia, todo a la vez, porque esto dice lo contrario de los anteriores y viceversa, si yo creo todo y solo lo que está en el Catecismo de San Pío X y de San Pío V, ¿me falta algo como católico? ¿No estoy en comunión con la Iglesia? Entonces, ¿qué dogmas, qué verdades reveladas divinamente se han promulgado? ¿Qué dogmas? Que yo no me he enterado, porque el último dogma fue en 1950 la anunciación, perdón, la asunción, me salía. La Asunción de la Santísima Virgen, y desde el 1950 Pío XII, la Asunción de la Virgen no se ha vuelto a proclamar ningún dogma. Juan Pablo II, Ordinatio Sacerdotalis, habla de formas cátedra solemne para decir que la Iglesia no tiene autoridad para ordenar varones. 1995, Humane Vitae, Juan Pablo II habla de la maldad intrínseca del crimen del aborto. Ya está, ¿no ha habido más? ¿No ha habido más? Entonces, esto, queridos, es lo que quiero que el programa de hoy, que las palabras del padre Moore y del padre Ezequiel y yo, que saben que soy el payaso del canal, les hagan pensar. Les hagan pensar, porque no es tan sencillo como ponerse a pontificar lo que le has escuchado a fulanito, a zutanito, a manglanito o a julanito. Entonces, padre Moore, tú eres el maestro y yo tu monaguillo. Habla. Al contrario, pater, al contrario. Tú eres el maestro. Mire, en primer lugar, ¿están escuchando mi voz mejor ahora?
¿Un poquito mejor? Bueno, espero que sí, porque yo no escucho nada de parte de ustedes en este momento. Y están Yo congelados te sus escucho, imágenes también. Padre Moore, te escucho. A ver, Te ¿sí escucho, me Padre Moore. escuchan? Sí, te estamos escuchando. Mire, les quería decir a los dos que acaba de regresar de Nueva York hace una semana. Y estuve en una cena muy agradable después de una misa, la misa tridentina, no se dieron otra misa. Y en la cena estuvimos hablando precisamente de la situación de la fraternidad sacerdotal de San Pío X y de la consagración de los nuevos obispos. Creo que fue 2 días después del anuncio. Y muchos jóvenes éramos como 15 personas, la mayoría eran universitarios. Entonces me preguntaron qué opinaba yo. Dije, a mí se me hace que la fraternidad sacerdotal, San Pío X, está en su pleno derecho de seguir adelante con sus planes. ¿Por qué? Porque la iglesia está en un estado de emergencia hoy, de emergencia. Andamos muy mal y como dice el padre Ezequiel, universalmente. No es solamente en un lugar o en otro lugar, es universalmente. Pues a mí me sorprendió mucho la reacción de los jóvenes. Porque son muy buenos y católicos practicantes. No hay estado de emergencia. No hay gran necesidad ya. ¿Y sabe por qué no hay gran necesidad? Porque ellos tienen la misa en latín cuando quieren. Justo, nada más. Y me puse a pensar, casi quería reír. Dije, por eso no hay emergencia, porque ustedes tienen la misa todos los días cuando gustan. Por el amor de Dios, qué absurdo. Pero también veo esto como una actitud que tenemos en la iglesia universal, no solamente en la iglesia universal, la iglesia tradicional en el universo nuestro. Que si nosotros estamos bien con la misa en latín, ya todo está bien. Todo es cuestión de la misa en latín, de la misa tridentina. No, al contrario. No, al contrario. También es una parte muy importante, no digo que no. Pero la pregunta más grande, la situación más grande es el estado de la iglesia, no solamente como que tú tienes acceso a la misa. Felicidades. Pero veo muchas personas que están muy contentos con esto. Ya, tengo mi misa, tengo dónde ir a misa, la misa de San Pío V, perfecto, y ya con esto estoy bien. Y todo está bien. Perdónenme mucho los que nos están escuchando, que son de esta mentalidad, no estamos bien. No estamos bien. Hay un mal que ustedes mismos lo han pronunciado, universal. Un mal en toda la iglesia, en todas partes del mundo. Y no es solamente una cosa que tú tienes la misa en latín y punto. Pero veo muchas personas que con el hecho de tener su misa, ya, están contentos. Me gustaría ayudarles a no ser tan contentos. Me gustaría ayudarles a ver el problema más grande que afecta a toda la iglesia. Pero creo que también, hay que ver esto porque es muy serio. Es muy serio. Yo estoy bien, así es que el mundo está bien. No. Eso, Padre Moore, es propio de la protestantización, porque eso implica una privatización de la fe. Yeah. Privatizo la fe y como yo tengo misa tradicional, pues ya... Todo está bien. Todo bien. Claro. Todo está bien.
Hay cosas, es cierto, que a los que yo totalmente estoy de acuerdo contigo, Padre Moore. La psicología, yo lo siento si alguno de nuestros seguidores es psicólogo o algún familiar o demás, pero yo me cuesta cada vez más, Padre Moore, considerar el estatuto epistemológico de la psicología, considerarla como ciencia. Otra cosa es la psiquiatría, pero la psicología me cuesta cada vez más. Pero sí es cierto que por algún extraño mecanismo de la psique humana tendemos a borrar cosas en nuestra mente, en nuestros recuerdos, para que no nos explote la cabeza. Entonces se nos olvida, por ejemplo, que el señor que está sentado en la misma silla en la que estuvo el cardenal Ratzinger más de 20 años ha escrito 2 libros de porno gay. Se nos olvida lo que nos ha puesto nuestro técnico en pantalla de la adoración de un ídolo pagano en el Vaticano el día de la Virgen del Rosario. Se nos olvida, claro, lo sabíamos, sí, pero nuestra mente tiende a borrarlo porque si no reventamos psicológicamente. Pero claro, que todo esto, desde luego, es de cualquier cosa menos una normalidad en la vida de la Iglesia, que nos hemos acostumbrado a pues que se celebre misa convirtiendo la misa en un... Y hablo de la misa nueva, convirtiendo la misa en un circo para entretener a la gente y hacerle la religión atractiva y demás. Bueno, creo que el padre Ezequiel lo ha explicado muy bien y el padre Moore también lo ha subrayado. No vivimos en absoluto una situación de serenidad, de tranquilidad, de paz y mejor dicho, de estabilidad. Y le cedo la palabra al padre Ezequiel, o si quieres seguir comentando alguna cosa, padre Moore. Simplemente yo quiero deciros a los dos. Solamente una última observación. Hay otro factor también que es muy, muy importante. Después de 60 años, más de medio siglo, nuestros católicos están enfadados, están cansados de luchar, están cansados de ver cómo está la situación y va cada día peor, etcétera, etcétera. Así es que yo entiendo, no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué buscan un lugarcito nuestro, vamos preocupándonos por lo nuestro y punto. Pero este no es parte de nuestra fe. Nuestra fe es universal, somos católicos y tenemos que estar preocupados por el bien total de la iglesia, no solamente mi parte, lo que a mí me toca, yo estoy cómodo. Pero también entiendo, hay muchas personas enfadadas, cansadas, de verdad, de todo esto. Muchos sacerdotes también, que han sufrido mucho en estos últimos 60, mucho. Pero tenemos que seguir adelante. Así es. Ni modo, así es. Yo considero que el concepto fundamental es el de modernidad. ¿Por qué? Os lo intento explicarme. Desde el surgimiento de la modernidad no como época histórica, la edad moderna, sino la modernidad como conjunto de ideas contrarias al cristianismo, a la cristiandad, es decir, el pensamiento racionalista del siglo XVI, esto ya lo trata Monseñor Lefebvre en sus libros, ese pensamiento racionalista del siglo XVII con Descartes, después, Hobbes, todo lo que va a desembocar, ese humus cultural, ideológico, tanto continentalmente por parte de Francia, de Alemania, los ilustrados, ¿no? Los ingleses, Hobbes, Hume, Locke, el surgimiento del liberalismo político, todo eso que se va a condensar después en la Ilustración, en la Revolución Francesa, con el consiguiente derecho político de la Revolución, ese trilema al que hacía referencia tantas veces Monseñor Lefebvre cuando hablaba de esa revolución que había entrado en la Iglesia, liberté, égalité, fraternité, ou la mort, que esto se olvida, o la muerte, pero la muerte del que se oponga, no la muerte del que lo defiende hasta la muerte, no, del que se oponga, que va a la guillotina. Bien, pues, de hecho, Congar,
Yves Congar, que fue uno de las vacas sagradas del Vaticano II. Él hablaba de que había sido la revolución de 1789 en la Iglesia. Bien, pues esto, la Iglesia se opone a la modernidad, se opone a la revolución, y ahí son todos los papas, queridos padres, desde Pío VI con la Revolución Francesa, pues prácticamente hasta Pío XII. Entonces llega Juan XXIII, llega el Vaticano II, y entonces la Iglesia cambia su posición respecto a la modernidad, insisto, modernidad como conjunto de ideas anticristianas. Y entonces se fuma la pipa de la paz, se fuma la pipa de la paz con Toro Sentado, y la Iglesia hace las paces con la modernidad. Ya no vamos a condenar la modernidad, vamos a intentar adaptarnos a la modernidad todo lo que podamos, y a partir de ahí, esto han sido, Padre Moore, los 60 años que llevamos, que son más que los 40 años ya del desierto, y claro, el problema es que la modernidad a la que se abraza el Vaticano II es un cadáver putrefacto. ¿Por qué? Porque la modernidad muere en 1968, el Vaticano II acaba en 1965, y en 1968 la revolución cultural, la revolución sexual, con ella empieza la posmodernidad, que es lo único peor que la modernidad, la posmodernidad. Entonces, claro, la Iglesia sigue avanzando para adecuarse, para adaptarse, para mimetizarse, camuflarse con el espíritu de los tiempos modernos, ya posmodernos. Y entonces, claro, ¿cuándo va a acabar ese proceso de adaptación? Es decir, Pablo VI, yo no dudo que se habría horrorizado, Padre Moore, tú que estabas ahí en Roma cuando estaba Pablo VI se hubiera horrorizado de ver a la Pachamama y a todo el mundo ahí de rodillas y por los jardines, bueno, y por la Basílica el día de la Virgen del Rosario. Pablo VI se hubiera horrorizado de esto. Juan XXIII se habría horrorizado de ello. Juan Pablo II se habría horrorizado de ello, y Benedicto XVI se habría horrorizado de ello. Pero lo hemos interiorizado. Aquí no pasa nada, ¿no? Y como eso, tantas otras cosas. Claro, va superándose. Juan Pablo II se habría horrorizado de que salga un señor que ha escrito 2 libros de porno gay a decir que la Virgen no es corredentora. Cosas de este tipo. Entonces, claro, no deja. Por eso he hablado antes del posconcilio eterno, porque esto no va a cesar. No se trata de que esto se pare en un determinado momento, en un determinado punto. No, queridos amigos, porque esto se llama dialéctica en filosofía. Dialéctica, y la dialéctica no para. Hay una tesis, hay una idea, se opone otra idea a ella, la antítesis, se llega a una especie de cambalache, que es la síntesis, pero después saldrá otra nueva tesis y otra nueva antítesis, y así continuamente. Entonces, por eso no termina nunca la Iglesia de modernizarse suficientemente, porque tiene que estar continuamente modernizándose, continuamente cambiando, porque es lo que hace el mundo. Y entonces la Iglesia va detrás del mundo. Entonces creo que este concepto de modernidad es un poco un eje que nos ayuda a comprender por qué la Iglesia tiene esa permanente, desde el Vaticano II, esa permanente obsesión patológica de correr detrás del mundo. Ahora una de las corrientes, como decía el Padre Ezequiel, del mundo es el ecologismo apocalíptico catastrofista. Nos sumamos. Ahora otra es la inmigración, sobre todo afromusulmana, porque es muy distinta la inmigración hispana a Estados Unidos de la inmigración afromusulmana que viene a Europa, que invade Europa, porque la inmigración hispana a Estados Unidos no va a destruir Estados Unidos, y la inmigración afromusulmana a Europa va a destruir Europa. Pero bueno, entonces se va apuntando a todas las modas de pensamiento del mundo. Y venga, otra, que ahora somos superfeministas. Pues ponemos a una monja en un dicasterio, y la monja es la que manda y tiene al cardenal de secretario. Pero como la monja no tiene sacramento del orden, para que algo tenga validez, tiene que firmarlo el cardenal porque es secretario. Y como somos muy sinodales, pues ahora ponemos a laicos, a seglares, cada vez en más sitios. O sea, es todo así. Pero bueno, no quiero daros más la tabarra. Padre Ezequiel, sé que tiene mucho trabajo y le están esperando. Si quiere, y Padre Moore, si queréis las últimas palabras, las tenéis vosotros, para que podamos ya ir cerrando
y poder, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, haber podido ofrecer a nuestros seguidores, pues como ha dicho Padre Ezequiel, información de primera mano de la propia fraternidad y la sabiduría del Padre Moore y la experiencia del Padre Moore, pues que el Padre Moore tiene ya más años de experiencia y más guerras. ¿Me Patton estás estuvo... llamando viejo? ¿Me estás llamando viejo? No, te estoy llamando veterano. Una vez a un abuelo que había estado había estado aquí en España luchando en la guerra del 36 y luego había estado en la Segunda Guerra Mundial de voluntario en la División Azul española en el Frente Oriental en Rusia combatiendo a los comunistas en Leningrado. Y yo era un niño y le digo, oye, ¿has estado en la Guerra de España, en la Segunda Guerra Mundial? Solo te falta estar en la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues ya con todo lo que has vivido, Padre Moore, eres Ya, veterano de muchas guerras. Ya. Os cedo la palabra. Adelante. Padre Ezequiel, quiero escuchar más del Padre Ezequiel. Bueno, habrían cosas, ¿no? Para escuchándolos. No podemos olvidar que el Concilio Vaticano II viene a consolidar toda esta crisis que ya venía. San Pío X, recordemos que condena el modernismo con la Pascendi a principios de siglo. Pío XII que condena el modernismo litúrgico con la forma del arqueologismo en los años 50. Entonces el Concilio Vaticano II viene a consolidar toda esta ya descomposición de la Iglesia, todo este modernismo doctrinal y litúrgico, y que viene a fundarlo, ¿no es cierto?, en esta, como bien tanto insistía Monseñor Lefebvre, en esta trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, los principios de las logias, y los documentos propios como son la libertad religiosa, el ecumenismo y la colegialidad, ¿no? Es decir, que todo lo que vamos viendo, los papas, sin excepción, que han venido después del concilio, cada cual ha ido contribuyendo a aumentar esta crisis de la Iglesia, a aumentar esta descomposición. Sin ir más lejos, y fue el toque de queda para Monseñor Lefebvre, la primera reunión ecuménica, que fue en Asís, fue llevada por Juan Pablo II, de modo tal que todo lo que vamos viendo son esas bombas de tiempo que están reventando, pero que ya estaban en germen en el último Concilio Vaticano, ¿no? Y también me gustaría remarcar algo, que es respecto de la Santísima Virgen María. Ciertamente que parece que no hubiera habido magisterio, no hubiera habido desarrollo teológico durante estos últimos 5 siglos para llevar la corredención y la mediación de María a ser ya verdades próximas a la fe, porque son próximas a ser definidas, porque ya está todo el desarrollo teológico para que sea convalidado con juicio solemne por parte de la Iglesia. Pero lo más pernicioso que esto tiene es que las razones son razones ecuménicas. Se presenta a la Santísima Virgen como un obstáculo para la conversión de los demás. Y aquí, y ahí a esto voy, cuando uno recuerda la historia Magistra Vitae, ¿no? Y uno se remonta al gran español Santo Domingo de Guzmán, con ese celo apostólico que se mete en el sur de Francia, afectado, infestado por los cátaros, por toda esta horda de herejes que venía azotando el sur, y no los podía convertir. Es la Santísima Virgen María la que le dice: hijo, para convertirlos no basta la preparación intelectual,
hazlo rezar, y le entrega el rosario para que, rezando, alcance esa fecundidad que el santo buscaba con su predicación. Es decir, que la gran conversión del sur de Francia, de los cátaros, de los albigenses, se va a deber a esa fecundidad sobrenatural que le va a venir a la predicación directamente de la Santísima Virgen María y del Rosario. Hoy la Virgen es el obstáculo. Es decir, la mejor manera de condenarse en este esfuerzo ecuménico, el mejor modo para trabajar infecundamente es quitar a la Virgen del medio. Y es lo que están haciendo. Le quitan a la Virgen los títulos para que no hayan tantos motivos de separación, de diferencia con los herejes. La quitan a la Virgen del medio, y el fruto va a ser el esfuerzo humano estéril. Porque si alguien quiere convertir a alguien, lo primero que tiene que pensar es en la Madre de Dios, en esa criatura que nuestro Señor quiso, como dice San Luis María Griñón de Montfort. Ella es el cuello en el cuerpo místico, y nada va del cuerpo a la cabeza, ni desciende de la cabeza al cuerpo sin pasar por la Virgen. La Virgen María es la criatura que tocó el misterio de Dios. Es la única criatura que va a tocar a la Santísima Trinidad. Es la criatura que le va a dar el cuerpo a la persona del Verbo. Es la criatura más cercana, porque tocó el misterio de Dios, tocó a Dios. Y quitar a la Virgen María del medio, en el diálogo con las demás religiones, es granjearse la esterilidad, porque están sacando a aquella que es capaz de tocar los corazones. Y ahí está también la malicia final de todo esto. Ya no solamente es quitarle públicamente los títulos, que es gravísimo, pero esta jerarquía impía que le quita a nuestra madre los títulos debidos, no va a lograr sino aquel fruto agreste de no alcanzar, sino alejar cada vez más a las almas. Los católicos quedan escandalizados y se alejan. Los protestantes encuentran motivo de alegría y de festejo. Así es como vamos a convertir a las almas. Así es como vamos a cuidar a nuestro pueblo católico, por el cual tanto bregamos en nombre de la sinodalidad, de escuchar al pueblo. Así estamos alejando a nuestro rebaño inclusive de la misma Madre de Dios. Y es por eso que es inadmisible, es vergonzoso, es algo inaudito haber pensado, pero la misma pluma que labra ese documento innoble, nefasto, aprobando la bendición de los sodomitas, es la misma pluma que labra el documento quitándole a nuestra madre. Estos son hechos objetivos, estas son cosas escandalosamente graves, que uno se preguntaría, ¿qué más necesito para darme cuenta la gravedad del estado que está pasando la Iglesia hoy? Y por lo tanto, el remedio que la fraternidad busca encontrar para mantener la fe. Les decía días pasados en la predicación, cuando nosotros bautizamos a un bebé, lo primero que le preguntamos a los padrinos es, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y ellos contestan, la fe. ¿Y qué te da la fe? Replicamos, la vida eterna. Si quieres alcanzar la vida eterna,
guarda los mandamientos de Dios. El católico tiene derecho en justicia a que se le predique la verdad íntegra, que se le enseñe la moral católica, a recibir los sacramentos dignamente. Y nosotros tenemos el deber, y no un privilegio, tenemos el deber de darle y de predicarle la verdad y de darle los sacramentos como ellos exigen en justicia que se los demos. Entonces, las consagraciones episcopales lo que buscan es continuar con esta obra de Dios, seguir extendiendo puentes hacia el futuro, continuar con las ordenaciones sacerdotales para conservar esta llama que es la tradición bimilenaria de la Iglesia, en donde a modo de una congregación, una institución, podemos conservarla más allá de posibilidades de que puedan haber singulares, ¿no es cierto?, a modo de congregación religiosa, y por eso la congregación quiere continuar la obra de nuestro fundador. Es que es Él que ya nos ha marcado el paso. Hijos, ya saben el camino, tienen que continuar. Y esto más allá de las amenazas de esta Roma modernista, que se abraza con cuanto hereje hay, que se abraza en cuanto reunión ecuménica se le ocurre, que abraza y bendice a los sodomitas, y que ahora a lo mejor nos quiera condenar a nosotros. Pero quiera Dios que por el bien de la Iglesia Universal, para que la gente no se asuste, no vaya a creer que fue una excomunión fulminante y que fue eficaz, vaya si tenemos razones eximentes o atenuantes, aún previstas en el mismo Código de Derecho, pero por el bien de las almas es mejor que esto no suceda. Pero si así fuera, como en la época de Monseñor, ¿quién nos está condenando? Esta Iglesia que va detrás de todas estas quimeras y detrás de todos estos errores. Bendita persecución si miramos quiénes son los que nos persiguen, ¿no? Preocupado estaría si fuera San Pío X el que me persiguiera. Pero viendo esto, y aquí se ve la incoherencia del liberal. El que es liberal está abierto y todo va para adelante. Pero la incoherencia de este liberalismo es que se acaba la libertad con aquel que se lo opone. Lo propio del liberal sería ser consecuente, ser abierto con todo el mundo, pero con todo ser abierto, y no venir a tener un discurso liberal, condenable por cierto, pero tener un discurso en la psicología de ellos, valedero liberal, y después venir a ser terribles y querer aplicarnos toda la fuerza de la ley a aquellos que quieren conservar la tradición de la Iglesia. Porque al fin y al cabo el delito de la fraternidad para ellos es querer conservar la tradición, de la cual ya hay que poner un punto final y acabar. Así pues, con esto ya me despido, como para que tengan esa imagen completa, ¿no? Y bueno, los que nos escuchan y que pueden tener algún temor, como yo decía días pasados, hablando con Luis Román, hablábamos de las cuestiones canónicas, no hay un delito de cisma aquí, no está tipificado como en total, y las penas canónicas están las causales eximentes, ¿no? Y atenuantes, que sería como para otro bloque, otro espacio, ¿no? Pero estamos en paz, sabiendo que hacemos lo que tenemos que hacer por la Iglesia, para la Iglesia, para la salvación de las almas, y si no tenemos el premio y la recompensa en esta vida, ciertamente en la otra la vamos a tener. Así es. Padre
Palabras inspiradas, palabras inspiradas. Sé que se tiene que marchar. Si por favor puede darnos la bendición al Padre Moore, a un servidor y a todos nuestros seguidores. Bueno, benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos, et mañana semper. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de llegar a donde tal vez nosotros no llegamos en nuestros medios. Quedo muy dispuesto a cualquier otro encuentro. Un gusto, Padre Moore, de conocerle, futuro cardenal. Bueno, me gustaría estar en ese momento. Padre Gabriel, muchísimas gracias por todo, y gracias por todo y por tanto. Padre, aquí tiene siempre su casa, su casa. Muchas gracias. Volveremos a vernos. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Adiós, padres. Adiós. Padre Moore, no te vayas. Padre Moore, no te vayas. Cerramos tú y yo. No me vaya, aquí. A ver. Cerramos tú y yo. Tú eres un gran devoto de la Santísima Virgen María y sé que te conmueve el corazón cada vez. Soy fanático. Por eso. Soy fanático de ella. Entonces, comenta estas últimas reflexiones del Padre que han sido, en español lo llamamos, no sé, México, porque tú, el español que tienes es el de México. En España decimos la traca final. A la traca final. Cuando se ponen los petardos, no sé cómo se dice en mexicano, en México, México se dice el último chingadazo. Explosivos. Los explosivos estos que se ponen cuando hay fiestas, ¿sabes? Petardos, no sé. Están escuchando, están riendo ya. Bueno, pues los petardos, aquí se hace para las fiestas de los pueblos, ¿no? Pues la pólvora, los petardos, se tiran cohetes y siempre lo último de los cohetes, pues es como si fuera un bombardeo de los americanos sobre Dresde el año 45 o 44, bueno, 45. Entonces, como traca final, después de lo que ha dicho el padre Ezequiel, haznos tú la reflexión y con ella... Yo lo dije en una... Bueno, el padre dijo una cosa que a mí me llegó. No son cismáticos, porque los cismáticos, y de verdad, viendo la historia, 2000 años de historia, los cismáticos son aquellos que dejaron la iglesia porque inventaron un dogma diferente. Pues aquí, ¿dónde está el dogma diferente? Tú empezaste el programa con una pregunta muy correcta. El catecismo romano, el catecismo de Pío X. Si creo en eso, ¿estoy mal? ¿Yo no soy católico ya? Absurdo. Entonces, estos que van a salir de la iglesia van a ser cismáticos porque mantienen la fe católica íntegra. Es absurdo. Y perdóname, padre, el Vaticano lo sabe muy bien que es absurdo su argumento, su posición en confronte a ellos. Sí, de verdad, no. Y luego, mire, perdóname, que Dios me perdone, ¿cómo se llama? Trucho Fernández, por el amor de Dios. Dice, ustedes dejan de consagrar 4 obispos, o la cantidad que gustan de obispos, nada de eso, cancelan esos planes, y nosotros lo que les ofrecemos es el diálogo. Diálogo. Tenemos 60 años de diálogo. De verdad, como dije antes, uno no sabe reír o llorar. Hay que tomárselo a risa, padre Moore, porque si no caemos en depresión y aquí cualquier cosa antes de que nos caiga una depresión, que caigamos en depresión. Así que hay que tomárselo con su sentido del humor. No, te digo, mire, lo que tienes que saber, lo que tenemos que saber es que andamos bien, vamos por el buen camino. Hay problemas a la derecha, hay problemas a la izquierda, delante, de atrás, hay problemas por todas partes. Estamos en guerra. Pero me preguntaste mi devoción a la Santísima Virgen María. Chesterton lo dice, y en otro programa noté esto. Chesterton habla de Nuestra Señora de
los 7 dolores. Dice, todo el mundo se fija en los 7 espadas que tienen en el alma, en el corazón, la Virgen, de la dolorosa. Pero se olvidan de una espalda enorme que tienen las manos. Esa Virgen María. Ella conquista todas las herejías, porque todas las herejías son en contra de su hijo y ella defiende su hijo acá. Así es, vamos a estar con ella. Es nuestra madre también. Por si fuera poco, la madre de Dios también es mi madre. Es increíble, es bellísimo. Y me da una esperanza. No me importa lo que digan y lo que no digan. Andamos bien, seguimos el camino. El movimiento del Monseñor Lefebvre empezó con, si no me equivoco, 7 a 10 seminaristas, mayoría americanos, si no me equivoco, y canadienses, en el año 1970. Ahora tiene más de 700 sacerdotes y buenos y bien formados. Y casi 1 millón de personas que les están ayudando directamente con su camino espiritual. Si esto no es gracia de Dios, yo no sé qué es. Es una prueba tremenda que Dios está con ellos. Y está con nosotros si nos mantenemos firmes y fieles a la fe. ¿Ya? Me alegro mucho. El otro día me acordaba mucho de ti, no te lo quise decir. Me acordaba mucho de ti cuando le estuve leyendo en la prensa esa noticia de que parece que por fin va a ser beatificado Monseñor Fulton Sheen. Y me alegré mucho, Luego al día siguiente la noticia era que la viste, creo, que un obispo español de Misiones que iba desnudo y que le tocaban los genitales, lo que todo está escrito, busqué la noticia de Infocatólica. Es que luego, la gente no se lo cree. Vayan a Infocatólica, que lo ponga ahí en pantalla nuestro realizador. Pero no cree. Un misionero español que estaba con no sé qué indios allá en América y que iba, en español decimos en pelota, o en pelotas, iba desnudo y él no escribe del libro que tocaban los genitales. También entonces se hubieran dado cuenta. Válgame Dios. Pero bueno. Y para levantar a los honores de los altares. Ave María Purísima. No. Pues ahí tenemos, Fulton Sheen va a ser beato y este hombre ha sido declarado venerable. Y es que no me acuerdo del nombre del obispo este español, pero que iba... Yo quisiera olvidarlo. En fin. Bueno, Padre Moore, antes de acabar, recuerden, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua, editorial Páginas Contrarrevolucionarias, de un servidor, Padre Gabriel Calvo Zarraute. Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua, que en la descripción del vídeo tienen el enlace para comprarlo. Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano. Ahí tienen este curso de Historia de la Iglesia Católica Edad Antigua, que estoy prácticamente ya terminando de impartir. Para el próximo curso tendremos la Historia de la Iglesia Católica Edad Media y así continuaremos. Ahí tienen toda la información. Curso de Historia de la Iglesia Antigua, Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, dominico español, tomista, teólogo del Concilio de Trento, teólogo además imperial, de los que llevó Carlos V, no ya del Papa. Bueno, por cierto, Padre Moore, ya... Bueno, espérame. Si tú puedes hacer un... Tú no sabes esto, Padre Moore, tú no sabes esto, Padre Moore, porque como somos muy desastrosos y hacemos lo que podemos en Tectón y en la Escuela de Pensamiento Católico y Melchor Cano, todavía no te hemos hecho llegar este libro a ti y tenemos que hacértelo llegar. Porque este libro, Padre Moore, Historia de la Iglesia Católica, Edad Antigua, de un servidor, el prólogo es de nuestro gran amigo y admirado Monseñor Schneider, Atanasio Schneider, pues este libro tú le abres por aquí, Historia de la Iglesia Católica, Edad Antigua, y en esta primera página pone lo siguiente: al Padre Charles Theodore Moore, con mi mayor gratitud y admiración. Válgame Dios. Mira.
No, pues ya me siento muy humilde. Ya, mejor ahí está. Padre, que Dios te bendiga y te haga todo un santo. No. Espera. Cuenta. A ver, explícame esto. Antes de irte. ¿Qué te explico? Esa Todo es mi esto- esa es mi última novela. Gran parte de mi vida. Mi vida es una novela, Padre. Es una novela, te lo digo. Pero es solamente 717 páginas, no 900. Ahí vamos en la competencia del libro más largo del mundo. Así es. De todos modos, ahí está, y se puede conseguir en mi website, que es Charles Murr, mi nombre, charlesmurr.com. Así de sencillo. Bueno, Pater, Queridos seguidores, en querido Padre en serio, Moore, me gustó mucho bueno, escucharte a ti siempre, de verdad, ¿eh? Pero también escuchar al Padre Ezequiel, un hombre muy calmado, muy centrado, muy sano de doctrina y de vida. Se ve. Y agradezco queridos la seguidores, oportunidad de haber estado con ustedes, de verdad. gracias a ti siempre, Padre Moore, gracias a ti por acompañarnos. Y queridos seguidores, van a dar inicio las charlas cuaresmales de este nuevo año 2026. Tendremos con nosotros al Padre Moore en 2 ocasiones, en las 2 últimas semanas de la cuaresma, Dios mediante, si Dios quiere, en estas charlas cuaresmales. Y el Padre Moore nos va a dar esas charlas cuaresmales, 2 de ellas, insisto, las 2 últimas de la cuaresma, sobre la oración, ¿vale? Así que le veremos no tardando mucho al Padre Moore dirigiéndose con las charlas cuaresmales a nosotros en este humilde canal de Tectón, en esta humilde trinchera de Cristo Rey, en esta contrarrevolución hispánica, en esta lucha por la tradición católica. Padre Moore, te admiro y te mando un gran abrazo, queridos seguidores. Gracias. Me haces recordar una última cosa. En una concelebración del noviciado, ¿verdad? Cuando estaba empezando, el obispo y sus sacerdotes estaban concelebrando. Y el obispo siempre decía cuando le tocaba a él mencionar su propio nombre, dice, y yo, Juan, era su nombre Juan, indigno siervo tuyo. Y le tocó a un sacerdote otra vez tomar esta parte de la cara y con el obispo a su lado dice, y Juan, su indigno siervo. Así es. No le gustó. Pater, que pasen muy buenas noches, que Dios te bendiga mucho. Igualmente, viva Cristo Rey. Viva, y la Virgen de Guadalupe. Ánimo.